Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la primera parte de la historia del pastor Guido Quinteros, un hombre que ha vivido toda una vida en misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico La cura del pecado. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.com/escuela bíblica y solicitar, por supuesto, gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Guido Quinteros tiene 71 años, es oriundo de Cochabamba, Bolivia, es pastor de la Iglesia Adventista, está casado con Priscila Mesa y tienen 3 hijos. Hoy está jubilado y ha servido como presidente de la Iglesia en Chile, además de liderar departamentos en el país, como evangelismo y mayordomía. También fue una de las personas que apoyó el surgimiento del Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo a inicios de los años 2000. El Señor siempre le ha mostrado su poder, salvándole, por ejemplo, de quedar con orden de arraigo en un aeropuerto de Chile. Vamos a conocer al pastor Guido y cómo el Señor lo ha cuidado en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy tenemos una tremenda historia. Tenemos un tremendo invitado, el pastor Guido Quinteros. Él es boliviano, nacionalizado también en Chile y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Así que adelante, pastor Guido, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer en profundidad su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está, pastor? Bien, gusto saludarlos, un placer conversar con ustedes acerca de aquellas cosas que uno tiene en su historia, pero de alguna forma es bueno expresarlo para dar gloria a Dios, ¿no? Por lo que hace. Amén, amén, totalmente, pastor. Nosotros también felices de tenerle, de que nuestros amigos tengan la oportunidad de conocerle, conocer su historia. Es una persona muy querida en todo Chile, en Bolivia también, para la Iglesia Adventista. Es muy importante, pastor Guido, así que es un privilegio tenerle acá en Identidad. Cuéntenos, Para mí el pastor. privilegio. Amén. Cuénteme, pastor, ¿dónde vive actualmente? ¿Cómo se llama su esposita? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Nietos? Bueno, También cuéntenos. sí, bueno, yo estoy viviendo en este momento en Limache, en la quinta región, cerca de Viña del Mar, entre Limache y Viña del Mar, en una parcelita. Mi esposa Priscila Mesa me acompaña, estamos solos ya, mis hijos ya quedaron en Santiago, tuve 3 hijos, ya tienen sus profesiones y están viviendo ellos en Santiago, de cuando en cuando nos vienen a ver. Así que estamos disfrutando de la jubilación, a pesar de que hay muchas actividades y trabajo que hacer y nos gusta hacerlo y lo hacemos con gusto. Así que esa sería mi presentación, por así decirlo. Hace 5 años que estoy jubilado, ya voy por el 6.º año y participando siempre en las actividades de la iglesia aquí, siempre predicando en campañas, etcétera, etcétera. Tengo 3 hijos, como ya lo dije, y tengo también 3 nietos. Una nieta y 2 nietas y un nieto. La alegría también del hogar, bueno, adicional también a sus hijitos. Realmente la familia es una bendición y que esté también ahora disfrutando, pero no descansando del todo, sino también entregando esos dones y talentos que el Señor le ha entregado, esa experiencia también que aquí vamos a conocer bastante también para inspirar a la iglesia, para capacitar también, que realmente es una bendición. El pastor Guido estuvo acompañándonos en un retiro espiritual que realizamos como equipo de Nuevo Tiempo en Chile y realmente también fue una bendición tenerle. Pastor, cambiando un poco de tema, a sus 9 años nunca había visto una Biblia. Cuénteme cómo sucedió Sí, ese lindo encuentro. bueno, en la ciudad donde vivíamos, era una ciudad, Cochabamba, Bolivia. Mis padres eran
por así decirlo, católicos, pero no frecuentaban mucho la iglesia, iban solamente cuando había un funeral o algún bautizo, qué sé yo. Pero en general, el ambiente era muy bueno en mi casa. Y un día mi padre llegó el día del profesor, porque los dos son profesores, y una niña de la iglesia bautista, que era su alumna, le había regalado un paquetito muy bien decorado, muy bonito, y entre los otros regalos que llegó a la casa, nosotros nos abalanzamos, mi hermano y mis hermanas, ¿no es cierto?, a ver los regalos que le habían dado a mi papá, y yo derechamente me fui a tomar ese paquete que era el más grande. Y lo tomé, le saqué el papel de regalo, y por primera vez tuve en mis manos una Biblia. Nunca la había visto. Entonces le pregunté a mi papá y le digo, papá, ¿qué es esto? Uno siempre piensa que va a encontrar ilustración. No, me dice, esa es una Biblia, me dice. ¿Qué es eso, papá? Bueno, un libro, dice, un libro, es todo lo que te puedo decir. Tampoco él sabía mucho de lo que significaba. Es una Biblia. Ah, ya, le digo, y lo tomé y con cierta admiración la hojeé y nunca había tenido ese privilegio. Después mi padre tomó ese libro y lo guardó en la biblioteca, ¿no? Eh, y así, yo creo que Dios usó a esa niña, nunca supe cómo se llamaba, de la iglesia bautista, para que depositara ese libro en mi casa. Y yo puedo decir que de ahí en adelante, cuando ese libro llegó a mi casa, empezaron a ocurrir cosas muy interesantes. Amén. Es que la palabra de Dios tiene un poder Así es. inigualable. Es la palabra de Dios. Punto. ¿Qué sucede después, pastor, con el Bueno, estudio de esta bueno, misma libro maravilloso de la Biblia? mi padre tenía muchos libros junto a mi madre porque eran profesores, ¿no es cierto? Libros de pedagogía, qué sé yo, y lo puso en su biblioteca. Y un día, no mucho tiempo después de ese incidente, visitaron mi hogar los testigos de Jehová. Y entonces ellos venían con una pregunta, y es interesante. Visitaban todo el barrio haciendo una sola pregunta. ¿Tienen una Biblia y quisieran tener una? Esa era la pregunta que hacían los testigos de Jehová. Y llegó a mi casa y la pregunta fue, señor Quinteros, ¿usted tiene una Biblia? Y él dijo, sí, sí tengo una Biblia. Ah, muy bien, ¿puede traerla? Y él fue y la buscó y ahí comenzó una conversación, ¿no? De esas que ellos inician y no la terminan nunca, ¿no? Porque son muy insistentes ellos. Y yo estaba siempre a su lado, de mi papá, esperando escuchar qué hablaban de la Biblia. Y lo felicitaron a mi papá, le dijeron que bueno, que usted tiene una Biblia. Y bueno, mi papá decía, sí, me la regalaron. Bueno, muy bien. Y ahí, la reunión terminó con una invitación. Señor Quinteros, usted tiene mucho interés en estas cosas y lo invitamos al Salón del Rey. Muy bien, mi padre dijo, ¿dónde queda? En tal parte, en la calle Colombia, correcto, muy bien. Pero no fue. Y al domingo siguiente, otra vez llegaron a la misma hora. Señor Quintero, lo estuvimos esperando. ¿Qué pasó? Bueno, dice, no pude, me olvidé o algún problema. Hasta que finalmente un día, mi padre venía pasando por la iglesia, por la iglesia en la calle Colombia y sintió cantar, sintió que salían alabanzas de algún lugar. Y él se acercó al lugar de donde salían esos cantos. Era un salón pequeñito en la calle Colombia, en el mismo edificio que le habían dicho que funcionaba el Salón del Reino. Pero lo que él no sabía era que se estaba metiendo al salón de la iglesia adventista del séptimo día. Y él cuenta, dice que salió una persona con los brazos extendidos, pero lo ayudaron a participar de la reunión, lo trataron de maravilla. Muchas veces él dio su testimonio acerca de cómo conoció la iglesia y nunca me olvido cuando él siempre decía, ese día había una persona que predicaba, no sé de qué habló, pero hay algo que nunca me olvido, la forma como me trataron. Y eso me quedó a mí. Me trataron muy bien, me dieron abrazos, me dieron palabras de ánimo, me ayudaron a buscar la Biblia, me mostraron un himnario, me abrazaron cuando me retiré, me pidieron que volviera.
Eso quedó muy profundamente en el corazón de mi padre, ¿no? Pero si usted le preguntaba de qué habló la señora que predicó o el señor que predicó, no me acuerdo de nada. Y eso lo uso siempre cuando hablamos en la iglesia del mejor evangelismo que se puede hacer en la puerta de la iglesia, ¿no? Desde ahí Así que parte todo. ahí parte todo. Si eso parte bien, lo demás vendrá por añadidura. Y de ahí en Totalmente. adelante, mi padre fue invitado a unas conferencias, ¿no es cierto? El pastor Nabuzaldán Begne, que todavía vive, llegó a mi casa con un volante. Mis padres sabían que a mí me gustaban estas cosas, así que me invitaron y fuimos a las conferencias en un teatro, se hablaba de la familia y resulta que pasó una dificultad en ese salón. El contrato que la iglesia adventista tenía para estar el mes no lo cumplió el dueño porque había otro que lo ofrecía más y la campaña prácticamente terminó después de la Semana de la Familia. Y el pastor, un hombre de Dios muy sabio, sabiendo que mucha gente no iba a volver al salón que iban a arrendar posteriormente, hizo un llamado. Hizo un llamado a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Mi padre no esperaba eso porque él había ido a escuchar temas de la familia. Pero el pastor, como sabía que era la última vez que se encontraba con ese público, hizo un llamado muy ferviente. Yo estaba ahí junto a mis padres y mi padre se puso en pie. Mi madre lo miró como quien dice, ¿qué estás haciendo? Y el pastor dijo, pasen por acá, yo quiero. Y mi padre pasó. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, a qué estaba pasando, ¿no? Y después mi madre también, no sé qué pasó, pero a mi padre y el pastor oró por ese llamado. Primera vez en mi vida que veo a mis padres, ¿no es cierto?, adelante. Después el pastor oró y nos fuimos a la casa. 3, 4 días después, obviamente le tomaron el nombre a mi papá y a mi mamá también. Entonces, 3, 4 días después apareció el pastor de la iglesia en mi casa. Y claro, mis papás se sorprendieron, tan luego me visitaron, sí, sí, le dice, y fue algo fuerte para mí, ¿no? Porque el pastor le dijo, señor Quinteros, tenemos un nombre y usted aceptó a Jesús como su Salvador personal y lo felicitamos, dice, y venimos a concretar su decisión. Mi padre se asustó y dijo, pero yo fui a la Semana de la Familia. Y además dice, no, hermano, le dice, el Señor lo está llamando y todo lo que los pastores sabemos decir en esas circunstancias, apeló a su corazón y le dicen, ¿cuándo desea usted entregar su vida al Señor? Tenemos varias fechas de bautismo. Y mi padre se sorprendió y más todavía mi madre, porque no era eso lo que habían ido a buscar ellos al teatro, ¿no? Y mi padre, con mucha delicadeza, le dice, mire, pastor, la verdad es que yo creo que un día me entregaré al Señor, pero considero que es muy temprano, porque he asistido una semana de la familia, me gustó mucho, me gustaría prepararme un poco más de tiempo, le dice. Y el pastor con mucha sabiduría, yo estaba ahí, era niño, le dice, mire, señor Quintero, usted es profesor, ¿no es cierto? Sí, le dice, le voy a hacer una sugerencia. Matricúlese primero, después se titula. Con eso a mi padre lo sorprendieron. Mi padre entendió el mensaje y dijo, pastor, ¿cuándo es el primer bautismo? Tal fecha, prepáreme. Bueno, el Señor, ¿Y sabe? sí. Sí, sí, y sabe que después el pastor que lo bautizó mi papá todavía vive y cada vez que lo voy a ver, que vive en Rancagua, él me dice que no querían bautizar a mi padre. Y tenían razón porque él no había asistido nunca a la iglesia adventista, salvo esa ocasión que había ido a un día miércoles. Y los hermanos se opusieron y dijeron, pero pastor, si ese hombre no ha venido a la iglesia, ¿cómo lo va a bautizar? Y dice que la junta discutió y etcétera, 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 hasta que finalmente dijeron, pastor, haga lo que usted quiera. Y mi padre y mi madre fueron bautizados en ese primer bautismo de la campaña. Y yo creo que Dios dirigió las cosas porque nunca mi padre se alejó de la iglesia. Amén. Tampoco.
Siempre hay unos muy buenos comienzos para los hijos Así de es, Dios. La así es. Biblia de esta alumna como un regalo, la llegada de tocar a la puerta por parte de los testigos de Jehová, que él llegara a la iglesia, no al salón del reino, sino al salón que Dios tenía dispuesto para Así sus es. padres, pastor, y que conocieran al Señor y que en un futuro, Pastor Guido también siguiera esos mismos pasos y hoy está aquí con nosotros en identidad, siendo parte de esta gran historia. Pastor Guido, ¿cómo llega a Chile y a estudiar Bueno, teología? bueno, después yo nunca estudié en un colegio adventista porque eran pagados los colegios y mis padres no eran humildes en cierto sentido. El sueldo del profesor no era muy significativo para que 4 hijos. Una de mis hermanas estudiaba en un colegio metodista y mi hermano y yo estudiábamos en colegios fiscales. Entonces salí de cuarto medio y una de las cosas que a mí me impresionó fue que después que mi padre se bautizó, iban los pastores a visitar a mi familia y eso me impresionó fuertemente. Cuando venía el pastor a mi casa, era un hombre que infundía mucho respeto, para nosotros tenía una autoridad que no se discutía. Mi padre nos hacía lavar la cara para recibir al pastor, porque venía el pastor, decía, así que prepárense. Y el pastor nos sentaba en el living y nos hablaba cosas tan bonitas. Y ahí fue cuando yo sentí el llamado. Yo quería ser un hombre como ese que visitaba la casa. El pastor, ahí fue que yo sentí la vocación de ojalá ser un día un pastor. Y a eso se junta la experiencia que tuve en la clase de intermediarios, creo que, o primarios, no me acuerdo, a la cual primera vez asistí. Había una profesora, una hermana de iglesia que nos hacía volar, nos elevaba en el aire cuando nos contaba las historias de Elías, de Sansón, de David, etcétera, etcétera. Y ahí, junto con esas clases, más la impresión que dejaba ese hombre que visitaba la casa, yo dije, yo quiero ser un pastor. Y entonces me correspondía a mí ir al Colegio Unión en Perú, porque Bolivia formaba parte de la Unión Incaica, pero el Colegio Unión era muy caro y entonces vi la opción de irme a Brasil, al Colegio de Brasil en Sao Paulo, porque ahí había una fábrica de jugos, la Superbon, y me dieron la opción de que pudiera trabajar y por eso sostenerme, etcétera. Mi padre me había dicho, no estaba muy de acuerdo que yo fuera un pastor, porque él veía que los pastores sufrían mucho, que los cambiaban de un lado a otro, y me dijo varias veces, me dijo, hijo, ¿estás seguro que tú quieres ser pastor? ¿No quieres ser otra profesión? No, papá, yo quiero ser pastor. Bueno, yo te voy a pagar un año, me dijo, y después tú verás si quieres seguir estudiando teología, tú tendrás que subvencionar. Como una forma de decirme, mira, si estudias una carrera, te pago toda la carrera, pero si estudias para pastor, te voy a pagar solamente un año. Y le dije, está bien, papá, no hay problema. Y entonces me matriculé prácticamente en la iglesia, o sea, en el colegio del IAE en Brasil, y había colportado con un muchacho que nos íbamos a ir los dos, pero no nos fue muy bien en el primer colportaje, en la primera experiencia que tuve. Al menos yo gané para mi pasaje, pero el muchacho me dice, ¿sabes qué? No puedo irme al IAE, no te voy a acompañar. Y me dio pena y me dijo, ¿sabes qué? He estado mirando, dice, averiguando, y sé que hay un colegio en Chile. ¿Y dónde queda eso? En tal parte, en un lugar llamado Chillán. Y me mostró un prospecto blanco y negro, donde los muchachos estaban todos con abrigos, con bufanda. No era muy bonito en la presentación, y a mi papá le gustó porque era el colegio más económico y más barato. Claro. Te van a enseñar lo mismo, mejor que te vayas a Chile y te vas acompañado, me dice, con un compañero. Si te pasa algo, bueno, ahí tienes quien te ayude. Yo con mucha tristeza le dice, papá, yo ya estoy inscrito en el IAE. No, hijo, creo que es bueno que te vayas a Chillán y vas a tener un compañero al lado. Bueno, se me vino el mundo abajo, pero dije, está bien, no hay problema. Y una semana antes, el muchacho me dice, ¿sabe qué? No puedo irme ni a Chile siquiera. Así que mi papá me puso en un avión en La Paz y me dijo,
hijo, que te vaya muy bien. Hasta Santiago no conocía a nadie y llegué a Chillán de esa manera. Nunca había soñado yo llegar a Chile. Y eso para mí era una lección de vida. No es donde tú quieres, sino donde Dios te necesita. Esa Amén. es la primera lección que Dios me enseñó. Amén. Y Uno me tiene gustó muchos Chile. sueños. Sí, sí, pastor, continúe. Me gustó Chile. La verdad que el colegio estaba en una situación muy precaria. No había calefacción, había un solo internado, estábamos metidos de a 5 en cada pieza. El frío en invierno para mí fue un golpe muy duro porque yo no estaba acostumbrado a este clima tan adverso como Chillán, pero el calor humano que encontré en los chilenos, ¿no es cierto?, me gustó y me quedé hasta que finalmente me gradué después de 4 años de estudio en el colegio. Colporté en diferentes ciudades y Dios me acompañó y finalmente tuvimos el privilegio bueno, y en una vacación de invierno tomé un bus de Santiago a Antofagasta y en Antofagasta tomé un bus, o sea, un tren a Bolivia, Antofagasta, Bolivia. Y ese tren pasaba por Calama. Y cuando yo pasé por Calama a eso de las 2 de la tarde y vi esa ciudad llena de polvo, con un frío tremendo, las manos las tenían partidas la gente ahí, un tierral, yo le dije, Señor, cualquier parte del mundo, pero no me mandes a Calama. Eso es lo único que te pido. Y pasó el tren hacia Bolivia y llegué con hartas dificultades a mi casa. Y bueno, después cuando terminé mis 4 años de estudio, en el mes de octubre, me llega una carta del presidente de la Misión del Norte y me dice, pastor, lo invitamos a trabajar y queremos verlo a usted como instructor bíblico en una campaña en Calama. Ahí vuelvo a la frase y a la enseñanza que usted viene diciendo. Como Dios siempre te manda donde te necesita, no es donde uno Cuando quiera, uno quiere. anhele, sueñe, Correcto. sino son los sueños de Dios en nuestra vida. Pastor, año 1973 llega el golpe militar, precisamente estando allá en Calama, diversas experiencias fuertes. Cuéntenos, y vamos a quedar ahí una parte para continuar en una segunda parte de la historia, pero cuéntenos un poco, Ok. pastor. Llegué a Calama, el pastor Tabilo era el distrital, hicimos una campaña, se puso una carpa, el pastor Gilberto Velázquez era el evangelista, participé de las primeras lecciones que a uno le dan ahí como instructor bíblico, y llegó el mes de septiembre. Y el mes de septiembre, la verdad que fue un momento muy difícil porque la situación política de Chile era muy caótica. Como yo estaba viviendo soltero, una hermana, yo le pedí que me diera pensión y me dijo, está bien, pastor, pero le voy a dar una condición. Usted me tiene que traer 1 kilo de pan todos los días. ¿Y eso qué significaba? Levantarse a las 2 de la mañana, ir a la cola del pan y poder tener ese kilo de pan para que la hermana me pudiera dar el almuerzo solamente todos los días. Así que imagínense, muchas veces no podía levantarme porque había todas las noches levantarse a las 2 de la mañana, después de una semana ya hay un efecto adverso, así que tuve que hablar con la hermana y algunas veces le llevaba, otras veces, pero igual la hermana ¿Qué quiero decir con esto? La situación era muy difícil, muy complicada. Muchos pastores de la misión se fueron, las familias no soportaron esa crisis económica. Como un servidor estaba soltero, así que de alguna manera me las arreglé y en eso llega finalmente el fin de esta situación caótica en lo político y vino el golpe del 1973. Así que Voy a ese hacer día una con el pausa, pastor, en la historia. Y quiero pedirle que haga una invitación a nuestros amigos para que vean la segunda parte de su historia y que nos cuente allí lo que sucedió en la cárcel de Calama o la visita que hacía allí. Eso va a ser para la segunda parte, así que invítelos y déjenles un mensaje final para cerrar el capítulo. Adelante, pastor. Ok. 1 minuto. Bueno,
En la segunda parte vamos a contar aquellas experiencias fuertes que me tocó vivir el año 1973, no solamente a mí, sino a varios de nuestros colegas. Así que están invitados para poder escuchar. Muchas gracias, pastor. Y yo quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, a que recuerdes lo que dice el Señor en su palabra, en Salmos capítulo 37, verso 4. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. El Señor te ama más de lo que tú puedes imaginar. Quiero invitarte para que nos veamos en el próximo capítulo con el pastor Guido Quinteros y también, por supuesto, que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.